Bueno, el tema. ¿Existen apóstoles hoy en día? La respuesta para mí está muy sencilla, es muy fácil. ¿Por qué? Por una razón. Tomo la Biblia tal y como está. No le añado mis ideas, mis interpretaciones. Me baso en el escrito está y la misma Biblia se explica. Por lo tanto, aunque tengo la respuesta que dar ya y con todo conocimiento y confianza, no lo voy a hacer. Los voy a guiar en la forma en la que yo estudio la Biblia. Ya me han oído decirlo, los que nos han estado siguiendo ya se han dado cuenta que yo apelo a premisas, bases que pongo. Y sobre esas bases examino toda doctrina o toda nueva cosa que tenga que aprender. Precisamente la semana pasada terminamos con lo del diezmo y apliqué a lo del diezmo los mismos principios que voy a aplicar aquí, ¿verdad? Y se los voy a mencionar con la intención de despertar su curiosidad tal vez, o mejor aún, con la intención de darles pautas para que su propio estudio de la Biblia sea más fructífero. Yo comienzo siempre en primer lugar con el consejo, la enseñanza que recibí de mi mayor tutor, del hombre al que yo considero que ha influenciado grandemente mi vida cristiana, el doctor Samuel Berberian. Y lo que él me enseñó, aparentemente son cosas sencillas. Él es un doctor en teología, él es un doctor y un conocedor de la palabra tremendamente, y se podría estar esperando que me hubiera hablado de hermenéutica y de esto que lo otro y todo lo demás. No, pero él me dio consejos tan sencillos para que un tonto como yo, para uno que un lento como yo los pudiera entender y descubrir la sabiduría de las Escrituras. Entonces, el primer consejo es el hecho de que entienda que en la Biblia están cosas escritas explícitamente. ¿Qué significa explícitamente? Claras, que no necesitan ninguna aclaración. No, mire, eso significa que no. Explícitamente es, por ejemplo, no matarás. Eso más explícito no puede quedar, ¿verdad? Entonces, hay cosas en la Biblia que cuando son dichas por Dios o alguno de los siervos de Dios en nombre de Dios, cuando la dice Moisés, Jehová dijo, ¿verdad? Eso es explícito. Me guste o no me guste, eso es explícito. Lo entienda o no lo entienda, eso es explícito. Vaya en contra de mi doctrina, de mi denominación o no, eso es explícito. Y por lo tanto yo no tengo problema en cuando dicen tal cosa, yo digo, sí, ahí está escrito. Entonces, para mí es explícito, no hay ningún problema. Entonces, hay cosas explícitas. Luego de esas cosas explícitas, y si está explícito no me queda más que obedecerlo. Como digo, entienda o no entienda, hay que obedecerlo. De eso explícito se deducen cosas implícitas, porque si está diciendo hay que ir a la izquierda, eso es explícito, queda implícito, no hay que ir no hay que ir a la derecha, ¿verdad? Son cosas sencillas. Usted estará diciendo, bueno, eso es para niños de primaria, los primeros grados y todo. Pero precisamente por no respetar cosas tan sencillas como esta, es que hay tantas denominaciones y tantas diferentes doctrinas leyendo el mismo libro. ¿Y por qué? Porque no lo toman explícito cuando es explícito. A todo le quieren dar una vuelta para que encaje en la doctrina de su denominación o de su gusto personal. Ok, entonces la Biblia dice cosas explícitas, no hay que cuestionarlas, hay que obedecerlas. De ellas se deducen cosas implícitas. Entonces esas implícitas las tenemos que discernir. Si Dios está diciendo esto, eso implica que entonces esto no. Y en otras cosas, guarda silencio. Cuando la Biblia no da una respuesta, cuando la Biblia no explica algo, hay una porción de la Biblia que yo creo que muchos la conocen de memoria, que está en Deuteronomio, que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová. Entonces, si no está dicho, a nosotros no nos compete, ¿verdad? Pero yo quiero conocer y todo. Fíjense que con el diezmo, como está tan fresco en mi mente, porque lo acabamos de terminar en TikTok y el domingo lo compartí en la congregación. La Biblia no dice cuándo se originó el diezmo. Porque cuando la primera vez que se menciona el diezmo es en Génesis, cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Ya sabía que había que dar diezmos. ¿Cuándo lo aprendió? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Nada.
En cuanto al origen del diezmo, silencio. Entonces, lo único que se queda bien claro es que existía el diezmo y existe el diezmo, ¿verdad? Eso ya lo estudié. Pero entonces ahí están los 3 puntos. Cuando usted esté leyendo la Biblia, mire que cuando dice cosa explícita, ahora bien, déjeme aclarar algo en cuanto a explícito. Lo dije, pero lo dije muy rápido y quiero que quede claro. Cosas explícitas que diga Dios, ¿verdad? Jehová dijo tal y tal cosa, o que Moisés diga, Jehová dijo, o uno de los siervos de Dios lo diga. Porque si, por ejemplo, David dice, ¿verdad? Mi hijo, yo quería edificarle una casa a Dios, pero él me dijo que no, porque hay sangre en mis manos, así que me dijo que me iba a dar un hijo que se llama Salomón y que la edificaría. Dios no dijo eso. Dios no dijo eso, en ninguna parte lo dijo. Eso es lo que David dedujo y David dio. ¿Ve? Y solo para que se dé cuenta que aún en la misma Biblia están los ejemplos de que diciendo Dios una cosa, el que la está oyendo ya la está transmitiendo de otra. Eso entonces es lo que no debemos hacer. Lo explícito que dice la palabra de Dios por un siervo directo de Dios, un profeta de Dios o algo así, entonces ya eso lo tenemos que obedecer sin cuestionarlo. Lo implícito también. Y tenemos que, donde la Biblia guarda silencio, nosotros no especular con el silencio. Me da tristeza cuando uso la ilustración de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque explícitamente el Señor va a regresar. Está clarísimo que Él viene a la tierra. Dice que cuando el Señor venga con todo su ejército celestial y se exponga en el monte y todo lo demás. O sea que está explícito en diferentes pasajes que Él viene. Está implícito que cuando Él viene separa las ovejas de los cabritos, aparta la cizaña del trigo, ¿verdad? Pero no dice cuándo viene. Sí, el día y la hora no se conoce, pero como algunos dicen, el día y la hora no se conoce, pero el mes, el año. No dice cuándo viene. Y la sencilla razón que no dice cuándo viene también esa es otra cosa que explícitamente le puedo decir por qué no dice cuándo viene. Porque explícitamente dice 8 veces por lo menos que Él está sentado a la diestra del Padre esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. O sea que explícitamente no viene mientras no se llene esa condición. Y así que queda implícito que trabajemos para que Él pueda venir. Trabajemos en poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Esa es la misión más grande que tiene la iglesia y la más lógica, pero es a la que menos le presta atención por estar involucrados en tantas otras cosas. Ok, entonces es explícito que el Señor viene, es implícito que cuando Él venga va a quitar el trigo y la cizaña, etcétera, etcétera, pero silencio en cuanto a cuándo viene. ¿Y qué es lo que divide a la iglesia? No es la venida de Cristo, todos creemos que viene. No es lo implícito de la venida de Cristo, que Él viene a cambiar todo. La gran diferencia son en el silencio. En estar especulando con el silencio, metiéndose a internet a investigar, se puede averiguar que más de 46 veces han anunciado la inminente venida de Cristo. Y obviamente nunca ha pasado porque eso no está escrito y no se quiere respetar. Entonces, esas son las primeras reglas. Lo que vamos a leer acerca de si hay apóstoles y profetas en nuestros días, lo vamos a leer con esta condición, tomando lo explícito, deduciendo lo implícito y no especulando con el silencio. Número 1. En segundo lugar, la otra verdad es esta. Aunque el manual de Dios, el Creador, lo que llamamos Biblia, es la palabra inspirada por el Espíritu Santo y es infalible, es verdad, es la única fuente de verdad y de autoridad. A pesar de eso, fue escrita por hombres en forma de pergamino, lo que sea, y a nosotros llega en forma de libro, pero el punto es este. Fue escrita por hombres para que la leamos hombres. Fue escrita por humanos para que la leamos humanos. Consecuentemente, hay unas reglas que respetar, las reglas de gramática. No estoy hablando de teología, no estoy hablando de ir al seminario, no estoy hablando de que se tiene que ser un erudito para estudiar la Biblia. No, simplemente hay que aprender a leer en español.
respetando los puntos y las comas, respetando todo lo que está ahí, ¿verdad? Lo que es presente, pasado y futuro. Y lo que lleva también, otra cosa que lleva el estudio, es el discernir el tiempo en que se dijo, ¿verdad? ¿Cuál era el significado de las palabras cuando se dijo y de la cultura cuando se dijo, ¿verdad? Cosas fundamentales para aprender a leer español, pero especialmente en la Biblia. Es tan importante leerla respetando la gramática, porque un gran daño, tratando de hacer un gran favor. Mire, voy a hacer pausa, porque cuando estoy hablando rápido surgen otras cosas. Cada vez que el hombre trata de ayudar a Dios, se mira muy lindo, se mira muy noble, muy loable, pero termina trayendo problemas. Dios no quiere que le ayudemos a Él, que Él quiere que aprendamos a conocer lo que Él está diciendo, como lo que le acabo de decir, a entender lo explícito, lo implícito, y donde Él guarda silencio. Bueno, entonces, ¿en qué forma se trató de ayudar? En la que tenemos delante de nosotros. La Biblia, el manual del Creador, dividida en libros. Bueno, en libros vale pues porque eran diferentes oradores o escritores, pero dividida en capítulos y versículos. Y a veces termina una cosa, un capítulo, pero no está terminando el concepto. Y comienza un versículo con palabras que no son para comenzar. Comienza ¿con qué? Con los que están uniendo, con conjunciones que están uniendo lo anterior con lo presente. Y yo siempre pongo el ejemplo de, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le digo que la gran mayoría de la gente no conoce la verdad que se está hablando ahí, porque rápido dice Jesús es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, pero ese es otro contexto. Ahí en y conoceréis la verdad, esa y implica que tiene que saber verse lo que está antes, porque lo que está antes es la condición para conocer la verdad. Entonces, el leer respetando la gramática implica eso. Cuidemos de que las estrofas, las declaraciones están completas. No comencemos con la historia de Abraham. ¿Cómo comienza la historia de Abraham? Pero Jehová había dicho. Comienza con un pero. Ni siquiera hemos empezado a estudiar de Abraham, que ya hay un pero que necesitamos conocer para entender lo que va a seguir adelante con Abraham. Entonces, número 1, explícito, implícito y silencio. Número 2, reglas de gramática. Reglas de gramática al leer la Biblia en español. Y por favor, quitémosle el misticismo. Ciertamente la palabra de Dios es sagrada, es santa, es todo lo maravilloso que querramos decir. Pero para entenderla está como libro. Hay que leerla respetando la gramática. Y cualquiera de nosotros que sepa leer puede entender las escrituras cuando se respetan esas reglas que todos tenemos que conocer cuando aprendemos a leer. Ok, y en tercer lugar, y esto también es sumamente importante, va con lo que acabo de decir, pero es necesario entender que todos los libros y cartas que se encuentran en la Biblia siguen vigentes. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que no existen libros del Antiguo Testamento y no existen libros del Nuevo Testamento. Todos los libros de la Biblia son el mensaje del Creador. Ese gran error que se ha caído de llamarle Antiguo Testamento a los libros es el que ha robado la mayor forma de interpretar la Biblia. Mire, es que todos los símbolos, todos los tipos que están usándose en el Nuevo Testamento están explicados en el llamado Antiguo Testamento, porque se supone que cuando Pablo y todos ellos empezaron a escribir, daban por sentado que ya todos conocían lo otro, porque desde niños los tienen que estudiar. Iban a la escuela, ¿verdad? Y aprendían lo que le llaman la Torá y todo eso, pero eran los libros del llamado Antiguo Testamento,
¿verdad? Entonces Pablo y ellos no se ponen a repetir. Y ahí tengo una excusa para cuando yo empiezo a decir una cosa y tú me dices, sí, pero has pensado eso. Sí, le dije, ya lo dije 2 veces atrás. Entonces yo sigo edificando, pero no van caminando conmigo al paso que yo voy, se quedan estancados y entonces están esperando que yo regrese a decir porque digo lo que digo. Pero es porque no están tomando en cuenta todo el cúmulo de información que hay en los libros de Génesis a Malaquías, ¿verdad? Y no son Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son 2 cosas que no son libros. El Antiguo Testamento significa que Dios hizo un pacto, un testamento con el pueblo de Israel, en el cual les ofrecía la tierra y les ofrecía otras cosas si ellos también llenaban ciertas condiciones. Pero como no las llenaron, entonces cuando viene Jesús finalmente y ya se cumple todo el tiempo que pacientemente Dios esperó para que viniera el Mesías prometido, ahí se rompe el pacto ya con Israel. Le dice, miren, ya lo soporté yo guardé mi parte del pacto hasta el final. Ustedes no guardaron ni una pizca de su parte. Así que hasta aquí llegamos y ahora comienza el nuevo pacto con Jesús. Y el antiguo pacto se simbolizaba degollando al cordero. Era la sangre de los corderos. El nuevo pacto se ejecuta y fue la sangre de Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, ya no existe el antiguo pacto. Ya no hay el trato de Israel como lo hubo en los libros del principio. Pero era porque Dios, fiel a su palabra, Él se mantuvo fiel en el pacto hasta cumplirlo. No porque Israel merezca algo. Como tal está escrito. Y Dios mismo se lo dice. Perdón, ya me estoy emocionando. Pero mire, me extraña cómo los evangélicos, especialmente hoy en día, se ponen a la defensa de Israel y esto y lo otro. Y el mismo Dios les dijo, óigame, no es, a ustedes los estoy escogiendo no porque sean justos ni nada, porque ustedes son unos cabezas duras, unos duros de cerviz, y esto y lo otro, han menospreciado mi palabra, no han guardado mi pacto. Dios les estaba de dar duro y duro y duro por lo que fueron en todo el transcurso desde que los sacó de Egipto. Como él dice, me han tentado ya 40 veces y todo lo demás. Y por no reconocer que no estamos hablando de libros, sino que estamos hablando del pacto de Dios con Abraham con relación a Israel, el cual Dios cumplió y sigue cumpliendo, porque lo sigue protegiendo y bendiciendo, no por mérito de Israel, no por ser el pueblo de Dios, porque no son el pueblo de Dios. Ok, si me atendieran y leyeran en español, respetando lo que acabo de decir, la Biblia es la palabra inspirada de Dios, pero donde es explícita, hay que entenderla. Y Jesús dijo explícitamente, el reino de los cielos es quitado de vosotros y es dado a otra nación. También dijo explícitamente, esta generación a la que le estaba hablando no pasará. Voy a demandar de esta generación toda la sangre inocente desde Abel. De esta generación va a ser demandada. Está tan claro cómo Jesús está juzgando a Israel y declarando que ya no tienen solución. Y lo que es más, está explícito que el apóstol Pablo, el que dice, yo estaría dispuesto a hacer anatema si eso ayudara a que se salvara mi gente de Israel. Ese, que no lo pueden acusar de antisemitista y todo lo demás. Él dice que Israel es amado, pero no por Israel, sino que por causa de los padres. Porque se ama a Abraham, Isaac y Jacob. Por causa de los padres es que se está amando a Israel.
Y luego nos dice a nosotros, los gentiles, la iglesia de los gentiles, dice, Israel es amado por causa de los padres, pero por causa de vosotros son enemigos. Usted no tiene que haber leído, pero cuando se lee algo que no se quiere creer o aceptar, se pasa por alto. Pero también está explícito. ¿Se da cuenta cuántas cosas cambiarían si tan solo se leyera la Biblia respetando el explícito, el implícito y el silencio? Entonces estoy en el tercero, es que es sumamente importante. Todos los libros de la Biblia tienen el mismo valor, tienen la misma inspiración del Espíritu Santo. No hay unos que ya perdieron su valor porque son del Antiguo. No. Todos siguen vigentes. Que hay cosas que eran específicas para el pueblo de Israel, esas sí ya llegaron a su cumplimiento. ¿Por qué? Porque eran tipos o sombras que anunciaban algo que se iba a cumplir en Jesús. Algo que se iba a cumplir, que ya se cumplió. Entonces, no es que ya no tengan vigencia, simplemente es que ya se cumplieron. Pero las seguimos estudiando para ver cómo se cumplieron en Jesús. Sin embargo, en el llamado Antiguo Testamento, en esos libros, todavía hay cosas que nos ayudan a entender nuestro presente y que el mismo apóstol Pablo dice que están ahí de referencia para nosotros precisamente para que aprendamos a no hacer lo que ellos hicieron. ¿Ve? Hasta eso está explícito. Pablo dice, lean los libros de la ley, de los profetas y todo lo demás para que no cometan los mismos errores que cometió Israel. ¿Ven cómo cambia tremendamente el estudio de la palabra? Cuando ya no se va con las ideas religiosas preconcebidas que el mismo autor de Hebreos, creo que es el que dice que son fábulas judías. ¿Ah? No es eso nada más. Entonces sigo leyendo aquí para aclararles. Tienen el mismo grado de inspiración y se complementan mutuamente. Entonces, por favor, no hay libros del llamado Antiguo Testamento. Ok, si con estas premisas considero el tema ahora de los apóstoles y profetas. Hay apóstoles y profetas, es lo que más les preocupa. Óigame, y yo como maestro, por la misericordia de Dios, me voy a resentir y les voy a decir, ¿por qué les preocupan solo los apóstoles y profetas y no preguntan por mi ministerio? Porque yo soy maestro. Es solo para darles cuenta nada más de la mentalidad. Charada de que soy maestro, evangelista, pastor, lo que seamos por la misericordia de Dios. Lo importante es ser siervos del Señor, sea en lo que sea. Y a Dios gracias, lo he sido. Pero entonces, vayamos ahora, para poder entender si hay apóstoles y profetas hoy en día, consideremos primero los apóstoles del Cordero, que son los 12 apóstoles que Jesús mismo constituyó, y los profetas del tiempo antes de Cristo. Examinémonos a ellos, porque definitivamente, si hay apóstoles y profetas, queremos saber qué pasó con los que estaban antes. Lo primero que debe quedar claro, que es el rol o función que desarrollaron los profetas antes de Cristo, no tiene que ver nada con lo que Jesús está haciendo. Todo era apuntando hacia Jesús. Le voy a mostrar lo que Jesús le dice a los dos discípulos. Cuando Jesús resucita y dos discípulos van en camino a Emaús, Jesús se les aparece y les pregunta por qué están tristes y todo. Y estas son las palabras de Jesús acerca de Jesús en ellos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Dice así, y comenzando desde Moisés. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. O sea que comenzando desde el principio. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Paremos ahí. Póngale coco. Jesús está diciendo que en todas
todas las escrituras de lo que mal llamadamente es su Antiguo Testamento están hablando de Él. ¿Cuántas veces ha leído usted acerca de Cristo Jesús en los libros del llamado Antiguo Testamento? Según Él, y creo que Él debe de saber, ¿no? Pues eso que le dice el autor. Dice que todos los libros hablan de Él. ¿Cree usted que libros que hablan de Él, que Él mismo les está citando a los discípulos para que entiendan, ya hayan pasado? Lo que hayan dicho acerca de Jesús ya no importa, porque ya pasó. Claro que no, claro que no. Sigo leyendo. O, como en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad, vayamos ahora a Jesús, pero en es Apocalipsis. Apocalipsis 19, versículo 10. Esto es cuando el ángel le revela a Juan unas cosas, y Juan, al recibir la información, se postra y quiere arrodillarse delante del ángel, y el ángel le dice que no lo haga, que adore a Dios. Dice así: yo soy consiervo, es Apocalipsis 19, 10. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Dónde está la profecía acerca de Jesús? En los libros del llamado Antiguo Testamento. Ahí en Apocalipsis se lo está diciendo a Juan, ¿verdad? Que el espíritu de esos libros, ¿verdad?, es el testimonio de Jesús, tal como Jesús le dijo a los 2 discípulos en el camino a Emaús, ¿verdad? Comenzando desde Moisés y a través de todos los profetas en todos los libros, lo que de él decían, el testimonio de Jesús. Y para que en boca de 3 testigos conste toda verdad, vamos a invitar a Pedro, el texto que sí creo que lo conocen bastante, segunda de Pedro 1, versículos 17 al 19. Hablando de la transfiguración de Jesús, él dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz, enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Oyó eso en español y explícito? Pedro está diciendo: vimos que el Señor se transfiguró. Oímos una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Sin embargo, tenemos la palabra profética, o sea, la escrita por los profetas, o sea, la llamada Antiguo Testamento. Y tenemos esa palabra profética más segura. No es una blasfemia ni una deshonra a Dios decir que lo que tenemos escrito es más seguro que oír su voz, porque no estamos aludiendo a Él. ¿Cuántos de ustedes no han recibido ya en la prédica, en lo que sea, leyendo una palabra? Les viene y dice: wow, tremendo y todo, y tiempo después ya la olvidaron? O tiempo después ya no se acuerdan bajo qué circunstancias fue y todo lo demás. La palabra escrita no cambia, siempre dice lo mismo. Y entonces podemos regresar a ella y volver a afianzarnos, ¿verdad? Yo recibí del Señor que Él me dijo que tal y tal cosa, y lo recibí. Fue Dios, estoy seguro, no fue una ilusión mía, es verdad. Y empiezo a caminar en esa fe y todo, y ¡pum!, fallo. ¿Fue Dios? ¿Me equivoqué? Pero si lo leemos, por lo tanto, ir y hacer discípulos a las naciones enseñándoles. Dios me está comisionando a que vaya a enseñarle a las naciones. Y después, cuando tropiezo porque no me hacen caso, no me dejan hablar y todo lo demás, escrito, sigue estando escrito lo mismo. ¿Ven? Por eso tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, por medio de esta breve introducción, les estoy tratando de mostrar que los profetas del llamado Antiguo Testamento estaban hablando de Cristo, cómo iba a venir Cristo, qué iba a hacer Cristo, cuánto iba a pasar Cristo y todo lo demás. Y todo eso estaba allí. Cuando Jesús vino, se cumplió lo que ellos estaban diciendo. Pero, entonces ya se cumplió, ya no nos importa. No, ahí va a ver por qué sí. El punto que quiero que quede claro es, lo que ellos anunciaron, Jesús dijo, era lo que me tocaba pasar a mí. Es lo que el ángel le dijo a Juan, es el Espíritu. El testimonio de Cristo es el Espíritu que está desde Moisés hasta Malaquías. Así como Jesús le dijo a los discípulos, ese es el Espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús. Y Pedro nos está diciendo que tenemos la palabra profética más segura. Entonces, cuando hablamos de profetas, démonos cuenta que ellos pusieron toda la base. Y recuérdese que lo que predicaban los apóstoles, lo que predicó Jesús, era todo lo que estaba escrito. Razone. Si Pablo dice que hemos llenado el mundo, ¿verdad? Desde luego el mundo conocido en sus días, hemos llenado el mundo con el Evangelio. ¿Y qué Evangelio era? Bueno, añadiré un poco cuando me enfoque en los apóstoles, pero era basado en toda la profecía, en todo lo que era el Antiguo Testamento, lo que le llaman Antiguo Testamento. ¿Cómo va a ser posible que ellos habían llenado el mundo, casi llenado el mundo con el Evangelio, predicando solo del llamado Antiguo Testamento, y que alguien hoy en día ose decir, ya pasó? ¿Se da cuenta cuán grave, cuánto daño nos hemos hecho? Nos hemos robado de toda la sabiduría, de toda la información que están en esos libros proféticos. Y hemos sembrado, como predicadores, me tengo que incluir, porque la culpa la tenemos todos, aunque pensamos yo no fui. Todos los predicadores tenemos que aceptar que no hemos predicado la palabra sana, la palabra pura, no contaminada. Con eso del Antiguo Testamento, con eso de que eso ya pasó. Esa era costumbre de Israel y un montón de más. Y el diablo se encarga de meter más y más excusas para que no le prestemos atención al escrito está, ni a Pablo, que nos dice que debemos de prestar atención para no cometer los mismos errores que ellos cometieron, y los estamos cometiendo hasta peor, porque ellos no tenían el Espíritu Santo, ellos no tenían el cumplimiento de las profecías en Jesús como nosotros, y estamos cometiendo peores errores que Israel cometió, por no prestarle atención a la Escritura. Entonces, aunque terminó el ministerio, la función de los profetas es sumamente importante que la entendamos. Hablemos un poquito de los apóstoles para terminar la introducción. Los 12 apóstoles, nada más, los 12 apóstoles les llaman los apóstoles del Cordero, porque son los únicos apóstoles que Jesús constituyó. Él mismo los escogió y él mismo los equipó. Consecuentemente, ellos fueron testigos de que todo lo que habían aprendido, de que todo lo que habían leído, aunque no lo entendieron porque el misterio estaba escondido, hasta que Jesús vino y se lo empezó a revelar a estos 12 nada más. Y después de la resurrección, a través de Pablo y los apóstoles, lo empezó a enseñar a todos. Pero hasta aquí, pongámonos otra vez en los apóstoles del Cordero. Solo ellos están empezando a entender el misterio que había estado oculto. Que los profetas lo hablaron y lo dijeron, pero sin saber de qué estaban hablando. ¿Por qué? Porque estaban hablando para los tiempos de Jesús y para nosotros. Pues ellos no lo sabían, solo eran fieles siervos de Dios que decían lo que Dios les dijera que dijesen. Bien, entonces, cuando ellos empiezan a discipular a las naciones, es con el evangelio del reino. Y lo que ellos tienen es el testimonio de que en Jesús se cumplió todo lo que los profetas habían dicho. Y son testigos de su resurrección. Se cumplió lo que los profetas decían
Y nosotros vemos que sí, Jesús el victorioso revivió y vive. Por lo tanto, tienen todo el poder, toda la autoridad delegada por Jesús y son los únicos humanos que tienen autoridad directamente delegada de Jesús. Nadie más puede decir, no, a mí me envió el Señor, yo no le sirvo a los hombres, yo le sirvo al Señor. No, Señor. Si usted no está ligado a una cadena de autoridad delegada que se conecta con los profetas antes de Cristo y con los apóstoles del Cordero, usted no está en el reino de Dios. Puede decir lo que quiera su denominación, puede decir lo que quieran sus seminarios y todo, pero los únicos humanos con autoridad delegada del Cordero son los 12 apóstoles. Ellos son los que empiezan a delegar autoridad y a establecer autoridad en las iglesias y todo lo demás. Así que lleguemos a esta conclusión. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Todo lo que esos libros del llamado Antiguo Testamento que ya pasaron, ¿sí? ¿A dónde? Al fundamento. Esos son el fundamento. Los profetas y los apóstoles. Entonces lo que tenemos nosotros como fundamento sobre el cual edificar el reino de Dios es sobre los profetas del llamado Antiguo Testamento y los apóstoles del Cordero, los únicos que forman parte del fundamento. Entonces, si ya existe un fundamento y los apóstoles son el fundamento y los profetas son el fundamento, entonces los apóstoles que existan hoy y los profetas que existan hoy son fundamento. No, Señor. Nadie más puede ser fundamento. Un fundamento que ya está puesto no se le puede añadir nada. El fundamento ya está puesto. Ningún ministerio actual o después de Cristo, ningún ministerio después de Cristo y de los apóstoles del Cordero puede hacer nada fundamental. El fundamento ya está puesto. Los que no crean el fundamento que ya está puesto, aunque hayan oído 80,000 voces del cielo y de ángeles que les decían que ellos tienen una nueva revelación, los están engañando. Porque el fundamento está puesto. Les leo 1 Corintios 3, versículos del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular con los profetas del llamado Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Cordero. Ahí está clarito. Entonces, aunque ya solo menciona Jesucristo, está implícito. ¿Se da cuenta de lo explícito y lo implícito? Está diciendo explícitamente que el fundamento es Cristo, pero con la luz que la palabra nos da, sabemos que está implícito que también están los profetas y los apóstoles del Cordero. Ok, nadie puede poner un fundamento que el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, sobre el fundamento, no en el fundamento o añadiéndole al fundamento, no, está edificando sobre, eso sí se vale, eso se debe hacer. Y sobre alguno edificare oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, hojarasca, la obra de todos se va a hacer manifiesta porque el fuego de prueba, el fuego de la justicia de Dios, del juicio de Dios, lo probará. Y lo que se quemó, se perdió todo lo que hicieron. Hicieron 80,000 castillos de paja, hicieron 80,000 obras de hojarasca y todo lo demás. Y el otro solo pudo poner unos 2 ladrillitos de oro o algo por el estilo. El punto es, lo que el fuego no consuma permanece y la obra del que permanece será recompensada. Pero mejor lo leo, ¿verdad? Se lo estoy ya explicando yo. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, el que esté en Cristo está en el fundamento. Todas sus obras
aunque sean aplaudidas hoy en día, como Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, aunque sean aplaudidas hoy en día, el fuego del juicio de Dios dice, no te conozco. Queda salvo por estar en el fundamento, pero no hay recompensa, no hay galardón, porque caminó bajo otros principios, no bajo el escrito está. Por lo tanto, dejemos claramente establecido que la función o ministerio que tuvieron los profetas antes de Cristo y los apóstoles del Cordero, o sea, los 12 que él directamente constituyó, ya cumplió su misión. ¿Cuál es su misión? Dejarnos el fundamento. Dejarnos el fundamento. Ahora tenemos que tomar ese fundamento y escoger también si los elementos que vamos a usar soportan el fuego de la prueba, de la justicia de Dios. Porque si no soportan el que sean justos, hechos conforme a las directrices de Dios, se van a quemar. No importa cuánto aplauso haya recibido el hombre, si sus obras no van de acuerdo al escrito está, y lo que Dios quiere que hagamos, se va a quemar. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros es sobreedificar. Entonces, concluyamos esta primera parte así. Si hay apóstoles y profetas hoy en día, no tendrían la misma función y desde luego ni la misma autoridad que los que ya forman parte del fundamento. Porque ya no se puede añadir absolutamente nada más al fundamento. Así que si hay profetas, si hay apóstoles, no son iguales a los profetas del llamado Antiguo Testamento ni a los apóstoles del Cordero. No tienen la misma función y no tienen la misma autoridad. Ese gran engaño que sí se tiene hoy en día. Aún, déjeme decirle, aún con los pastores, estamos tan equivocados porque la Biblia es clarísima que ninguna iglesia de la Biblia es gobernada por un pastor. Todas son gobernadas por un consejo de obispos o ancianos. ¿Por qué? Porque solo hay una cabeza, que es Cristo. Nadie más puede ser cabeza de nada que de lo que es de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, ninguno de nosotros puede ser cabeza de ninguna iglesia. ¿Ven? Entonces hay tanto que por no aceptar el escrito está en su legitimidad y en su explicidad, en lo explícito, nos hemos inventado tantas otras cosas. Espero entonces haber puesto el fundamento. Apóstoles y profetas, como los profetas del llamado Antiguo Testamento antes de Cristo y los apóstoles del Cordero, los que Jesús escogió, ya no hay ninguna otra persona que pueda estar en la categoría que ellos estuvieron, que tenga la función que ellos tuvieron o que tenga el poder y la autoridad que ellos tuvieron. Nadie lo puede tener. Paramos la introducción ahí y continuamos mañana.